este webinar sobre novedades legales de algunas de las novedades que ya se han implantado en 2025 y sobre todo al final del webinar pues haremos un repaso de a lo que estamos a la espera de que esperemos llegue a lo largo de 2025. Son novedades que tienen un trámite parlamentario y aún no tenemos fecha cierta de cuándo van a salir o alguna de las características principales, pero bueno, ya podemos hacer una idea de qué esperamos de cara a 2025, pero sobre todo quiero centrarme ahora en nuestras primeras diapositivas en lo que ya tenemos implantado desde el 1 de enero. Primero me presento, soy Salvador Fernández, soy el director legal y del equipo de declaraciones de Payfit y la idea es eso, pues que en unos 45 minutos, incluido una ronda de preguntas, pues repasemos algunas novedades que creemos que es interesante compartir ya que nos afectan en nuestro día a día y sobre todo en las nóminas ya las tenemos implantadas. Bueno, ya me he presentado. Por eso lo vamos a distribuir en cuatro partes. Uno de ellos yo creo que es algo que ya tenemos. Se ha oído hablar mucho de ellos, sobre todo con la entrada del año en los diferentes medios de comunicación, pero ya está implantado en las nóminas. Entonces, quiero hacer una descripción para que todo el mundo tenga claro qué es eso de la cuota de solidaridad, cómo afecta y sobre todo qué impacto puede tener con algún ejemplo en nuestras nóminas, para que veamos lo que supone para nuestras empresas dependiendo del volumen de salarios o el importe de salarios que tengan nuestros trabajadores. Por eso, vamos a empezar con la cuota de solidaridad. Seguro que muchos ya habéis oído hablar de ella. La cuota de solidaridad se publicó en el Real Decreto 322 del año 2024, este año pasado, sobre marzo o así fue cuando fue publicada y aprobada, con efecto del 1 de enero del año 2025. Por eso quedamos 15 días ya aplicando esta cuota de solidaridad. La principal característica de lo que consiste esta cuota de solidaridad es un nuevo concepto que se va a incluir o se ha incluido en las nóminas para aumentar las contribuciones de la empresa a la seguridad social. Haciendo una explicación así más sencilla, es un nuevo concepto de cotización que van a pagar las nóminas más altas. Todos aquellos trabajadores que su salario sea superior a la base máxima, se le aplicará esta cuota de solidaridad. Ya con el nombre ya nos podemos hacer una idea. Cuota de solidaridad significa que es como una aportación, no es voluntaria porque al final es obligatoria para todos los trabajadores, pero que no tiene un efecto directo en la cotización del empleado, por así decirlo. Esta cuota lo que hace es solidarizar o aumentar la recaudación en conceptos sociales de cara a la seguridad social, sobre todo pues, para paliar los efectos que puedan tener la hucha de las pensiones o de determinadas prestaciones que en los últimos años pues, se han visto muy mermadas la recaudación en esos tipos de conceptos. Por lo tanto, quedándonos así como concepto claro de que es esta cuota de solidaridad, es una nueva cotización que se aplica a las nóminas más altas, a los salarios más altos, para paliar este efecto que puedan tener en las cotizaciones de la seguridad social. ¿En qué consiste? Como he dicho, se aplica unos porcentajes a los salarios por encima de la base máxima de cotización. La base máxima de cotización está actualizada, se publicó, si no recuerdo mal, antes de ayer. El año pasado estaba en 4.720,50 euros mensuales, eso era el tope máximo que un trabajador podía cotizar. Pero hace un par de días se ha actualizado y de cara al año 2025 la cuota máxima de cotización será 4.909,50 euros mensuales. ¿Cómo afecta esta cuota de solidaridad? Todo aquel trabajador que perciba un salario por encima de estos 4.909,50 euros mensuales se le aplicará una cotización adicional en base a las características que van determinadas. Son unas tablas ya establecidas en los presupuestos en las cuales este porcentaje va aumentando año tras año hasta llegar a un máximo ya establecido en el año 2045. Es proporcional tanto en tiempo como en el salario que perciban los trabajadores. En el primer punto tenemos como un primer tramo en el que el 10% que supere a la base máxima se le aplica un 0,92. Luego, otro entre el 10 y el 50%, o sea, ese 40% adicional, se le aplicaría un 1%. Eso en el año 2025, como veis, en el año 2045 será el 6%. Ahora veremos un poco la progresión. Y por último, todos los salarios que tengan una
un importe superior al 50% de la base máxima de cotización, se le aplicará un 1,17% adicional en esta cuota de solidaridad. A diferencia de otro tipo de cotizaciones, como contingencias comunes, contingencias personales, cotización adicional, esta cotización de solidaridad no genera derecho a ningún tipo de prestación o de pensión. Este importe que se paga, como he dicho anteriormente, no tendría repercusión en nuestra jubilación, en un futuro prestación por desempleo, maternidad, paternidad. No, al final nuestra base sigue siendo la máxima de 4.909,50 euros, que es sobre lo que estamos cotizando, y ese será el importe sobre el que se calculen las futuras prestaciones que podamos tener de desempleo, jubilación, como ya he dicho, o incapacidad temporal. El objetivo principal al final es contribuir a la seguridad social para mantener el sistema de pensiones que tenemos actualmente. Adicionalmente, para septiembre o así más o menos, por parte de Seguridad Social se comunicó un boletín en el que especificaba las características de cotización o cómo se tenían que incluir en la nómina o cómo se tenían que hacer la cotización a la hora de presentar Seguro Social, a la hora de presentar las liquidaciones de esta cuota de solidaridad. Al final he incluido un nuevo concepto en nómina, el cual se debe de declarar de forma separada al resto de conceptos de la nómina. Por tanto, en vuestras nóminas, aquellos que tengan el salario superior a los 4.909,50 euros, se verán unas líneas adicionales en el que, dependiendo de en qué tramo estemos, pues se aplicarán los porcentajes correspondientes a cada tramo. Aquí, como he dicho, podemos ver un ejemplo de cómo quedaría una nómina con este concepto. El ejemplo lo saqué antes de la actualización de hace un par de días, por eso aquí seguimos teniendo los 4.720,50, que es la base máxima anterior del año 2024, pero bueno, ahora sería con los 4.909 euros. Como veis, aquí podemos ver un ejemplo de nómina de cómo quedaría. Puse un ejemplo de una nómina de 10.000 euros por hacer un cálculo redondo. En este caso, los primeros importes hasta llegar a la base máxima cotizan por la cotización normal, la cotización habitual que hemos tenido durante todo el año, y la que sí nos afecta, como he dicho, a nuestras prestaciones de seguridad social, desempleo, jubilación. Y adicionalmente tenemos esta cotización adicional de el primer 10%, como veis, 472,05, justo el 10%, luego el otro 40% y ya el resto tiene la cotización. Como veis, al ir subiendo, esta es la parte de empleado, es como le afecta al empleado. También importante, esta cuota de solidaridad no es un concepto que afecta exclusivamente a la empresa. Es un concepto que los importes, vuelvo para atrás, los importes que hemos comentado aquí del 0,92, el 1% o el 1,17 se distribuye con la misma distribución que tienen las contingencias comunes. Un porcentaje para el empleado y otro porcentaje para la empresa. Por lo tanto, esta contribución de solidaridad, esta contribución adicional, también se aplica al empleado. Por lo tanto, también el empleado, en cierta medida, verá disminuido su salario neto, ya que tiene una mayor retención por parte de costes de seguridad social. Aquí, por otro lado, tenemos el ejemplo de cómo afectaría a la empresa. Igual, se tiene que aparecer diferenciado para que el empleado y la empresa sepa o sea consciente de los importes que corresponderían a esta cotización por solidaridad. Igualmente, aquí vemos la distribución del 0,92, el 1% y el 1,17, pues se distribuye en ambas partes y estos serían los importes que afectarían. Como veis, es una cotización, es un 1%, se puede considerar que no es muy elevada, dependiendo un poco del volumen. Aquí en el ejemplo de esta nómina de 10.000 euros, ¿cómo afectaría a una empresa esta cotización adicional un empleado que tenga una nómina de 10.000 euros? En este caso, a la parte empleado tendría un coste mensual adicional, se descontaría adicionalmente 9,47 euros mensuales, lo que hace un total de 113,64 euros anuales. También recordar que esto es con la base de cotización del año 2024, porque la nueva es que es reciente, hace un par de días. Como veis, al año el trabajador con una nómina de 10.000 euros se le vería afectado en 113,64 euros. En cambio, a la empresa, como la cotización es un poquito superior, mensualmente tendría un sobrecoste
de seguridad social de unos 47,91 euros mensuales. Al año supondría un coste de 574,92. Yo aquí no voy a entrar a valorar si esto es mucho, es poco. Cada empresa tiene unas características, cada empresa tiene unas condiciones económicas, pero esto es para un empleado. Si tenemos una empresa con muchos trabajadores, con salarios muy altos, pues sí, pueden ser un coste significativo o un aumento significativo en los presupuestos de la partida de empleados. Entonces, también es algo que a partir de ahora los departamentos de recursos humanos pues deberán de tenerlo en cuenta a la hora de calcular el coste del personal y el presupuesto. Ya antes, independientemente de que un trabajador tuviese una nómina de 5.000 euros mensuales o de 10.000, 15.000 euros, puede ser cualquier importe que os queréis imaginar, el coste de cotización de seguridad social era exactamente el mismo. A partir de ahora, el coste de cotización de seguridad social, pues como veis, va aumentando cuanto mayor es el salario. Se podría decir, no podríamos llegar a considerar como un destope de las bases máximas, que alguna vez se ha llegado a comentar el destope de las bases máximas, que se cotizase por salario real, porque eso sí que sería un coste muy grande y un esfuerzo muy importante para la empresa. Es una pequeña cotización, pero bueno, ya vamos que ya no hay un límite de cotización máximo. Ya, cuanto más cobre, más obviamente la empresa más pagaría. Aquí, como he dicho antes, la distribución se hace entre empleado y empresa, se hace en relación a la distribución que tienen las contingencias comunes, que más o menos, para que veáis cuánto corresponde a cada uno, la empresa asumiría el 83,39% de esta cuota de solidaridad y el trabajador asumiría un 16,61% de esta cuota de solidaridad. La idea es que no sea un efecto único y exclusivamente para la empresa, lo distribuyen entre ambos, pero siempre la cotización de la parte de empresa es superior. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de, con una nómina elevada, el efecto que tiene. Ahí tenemos muchas características, dependiendo del salario que tengan los empleados, pues afectará más o afectará menos, también dependiendo del número de empleados que tenga la empresa con salarios altos. Aquí también he hecho un pequeño resumen, bueno, la tabla que se publicó en su momento, con cómo va a ir aumentando esta cuota de solidaridad a lo largo de los años. En la ley, en la norma, se estableció un periodo del año 2025 al año 2045, en el que va subiendo progresivamente. El año 2025 empieza con 0,92, 1% y un 1,17. En el año 2045 ya sí tenemos unos porcentajes ya bastante más elevados, de un 5,5% del primer tramo, un 6% el segundo tramo y un 7% el tercer tramo. Aquí tenéis que también tener en cuenta que este porcentaje se aplica sobre la base máxima. Obviamente, en el año 2045 la base máxima no serán 4.909 euros, será mucho superior. Todos los años va subiendo en torno a unos 150, 200 euros de base máxima de cotización. El año 2045, con la base máxima que haya, pues se deberá calcular ese exceso con estos porcentajes. Pero ahí ya sí que será un importe bastante a tener en cuenta, porque un 5 o un 7%, unas nóminas tan elevadas, supone un cálculo amplio y un bastante coste. Aquí también yo creo que ha pasado un poco más desapercibido, pero creo que también es muy importante hacer mención de que esto afecta a las nóminas, pero también afecta a los bonus que puedan percibir nuestros empleados. Hasta ahora, la base máxima eran 4.700 euros, 4.720,50 mensuales, y si tú a un trabajador le pagabas un bonus por objetivo, un bonus por beneficios anuales de un importe muy elevado, una vez que topase, el resto del bonus quedaba exento de cotización porque estaba superando la base máxima. A partir de ahora, estos bonus también cotizarán por esta cuota de solidaridad. Entonces, si nosotros a una persona con un puesto alto, un directivo, le pagamos un bonus muy suculento, tener en cuenta que se aplicará este porcentaje de cotización también a los bonos con efecto retroactivo, siempre desde el 1 de enero de 2025, ¿vale? Si nosotros ahora en enero pagamos bonos correspondientes al año 2024, aún no se aplicaría porque es desde el 1 de enero de 2025. Pero a lo largo del año, todos los bonos que vayamos pagando, los meses o la parte que entre dentro de 2025, se le aplicará
la cotización adicional por solidaridad. Entonces, también debéis de tener en cuenta a la hora de calcular el coste social de estos bonos que se debe aplicar esta cotización. Los límites son los mismos. El primero es 10%, el 0,92, el segundo 40%, el 1%, y el resto el 1,5%. Por tanto, en bonus altos, la mayor parte de este bono cotizará por el tramo superior y aquí ya sí podemos notar un coste adicional bastante amplio dependiendo del importe del bono. Por eso también es importante tener en cuenta de que a lo largo de este año todo lo que entre en bonus en 2025 se aplicará esta cuota adicional de solidaridad. Punto importante, ya he dicho antes que no afectaba a ningún tipo de prestación, no afectaba a ningún tipo de complemento. También hay que tener en cuenta que tampoco son bonificables. Si nosotros tenemos algún trabajador en el que por sus circunstancias, por el contrato que tenga, tiene cotización, tiene bonificación a las cotizaciones de la Seguridad Social, esta cuota de solidaridad no es bonificable. Por lo tanto, siempre se va a pagar, independientemente de las características del contrato o las condiciones que tenga ese trabajador, pues por supuesto, que tenga en la empresa. Por lo tanto, creo que son puntos bastante importantes porque siempre nos centramos en cómo afecta a la nómina en sí, pero tenemos que tener en cuenta que la nómina no es solo la nómina mensual. También tenemos bonus o bastantes conceptos alrededor de ella que se pueden ver afectados por esta cuota de solidaridad. Como veis, ya se aplica desde el 1 de enero de 2025, ya en las nóminas la tenemos disponible y también es importante saber cómo afecta. Nosotros, por ejemplo, en la plataforma lo que hemos creado para que se vea, para que la empresa, el Departamento de Recursos Humanos, tenga claro cuánto ha aumentado el coste a través de esta cuota de solidaridad al entrar en el año 2025. Por eso creemos que es muy importante que esté muy bien desglosado y muy bien detallado, tanto en las nóminas como dentro de las diferentes herramientas que tengamos para identificarlo en contabilidad, en costes, como sea necesario, porque así podemos ver que este impacto nos va a afectar más, debemos tenerlo más en cuenta a lo largo del año. Por ejemplo, en esta empresa hemos hecho un ejemplo con la cuota de solidaridad de una nómina por encima de la base máxima. Como veis, no tiene un gran efecto, no tiene un gran importe, pero bueno, son 31 euros con 14 más mensuales que va a aumentar el coste empresarial a lo largo del año, pues realmente se debe tener en cuenta para defender el presupuesto o como lo deba de considerar los departamentos de recursos humanos de cada empresa. Entonces, esto en sí es un poco lo más importante sobre esta cuota de solidaridad. Ya como he dicho, a partir de ahora en las nóminas lo iréis viendo desglosado y cómo afecta a la cotización y al coste, tanto el descuento al empleado como la cotización de la empresa. Vale, aquí vamos a pasar a otro punto totalmente diferente, como veis, y me quiero centrar en qué sabemos, porque llevamos ya desde hace más de un año, creo o ya no recuerdo cuándo fue la primera vez que se habló sobre el tema del fichaje digital obligatorio, en el que aún no tenemos la normativa estricta como va a ser, pero ya tenemos una idea prácticamente muy clara de todo lo que va a conllevar esto, qué obligaciones se van a tener y cómo se va a tener que implantar. Como sabéis, este fichaje digital obligatorio está muy vinculado a la propuesta de reducción de jornada, que luego hablaré un poco de ella porque pasa lo mismo. Se habla mucho, pero aún no tenemos nada fijo. Hay acuerdos ya entre diferentes organismos, pero aún no hay nada fijo. Por lo tanto, quiero hacer un poco qué sabemos sobre el fichaje digital obligatorio para que ya tengamos que ir adaptándonos porque al final va a llegar. No sabemos cuándo, pero va a acabar llegando. Entonces, todo lo que llevemos por adelantado, pues es bueno para ya luego no tener que ir con prisa o tener que buscar algo así rápido que no nos ajuste a nuestras necesidades o a lo que realmente cumple la normativa. Los principales puntos, que son los tres pilares bases, son que el registro se va a tener que llevar a través de medios electrónicos, medios informáticos, una plataforma digital en el que se registre el fichaje de nuestros trabajadores, las horas de entrada, la hora de salida. Entonces ya de forma obligatoria ya se ha acabado el papel, ya no podemos tener papeles en
en el puesto de trabajo donde el trabajador ponga sus horas y firme, no, porque se debe llevar un registro a través de plataformas electrónicas. Sobre todo esto se hace para garantizar que el control de las horas sea real, sea transparente y, sobre todo, aquí lo más importante yo creo es que este registro tenga visibilidad y pueda ser accesible. Sea un registro que de alguna forma automático tengamos la certeza de las horas de entrada y de salida de los trabajadores. Pero sobre todo que no sea un documento en papel que solo esté en un sitio, no sepa dónde está y que si en algún momento algún organismo tiene que tener acceso a él, un documento de papel es muy fácil manipulable, muy fácil manipular, muy fácil de extraviar, muy fácil de modificar. Entonces, por eso es muy importante, estos son los pilares, muy importante conocer los pilares que motivan esta norma. También aquí, hace unas semanas, comentando con un compañero, hablábamos sobre por qué creíamos, porque realmente el fichaje horario es obligatorio desde hace ya varios años que se haga normativa en lo que ponían como muy estricto que fuese obligatorio. Pero comentamos un poco el por qué creíamos que no había calado, o por qué, a pesar de ser obligatorio, en muchos sitios no se está llevando un control adecuado. Principalmente, un poco las conclusiones que sacamos era porque la norma anterior no estaba del todo clara. Decía que era un fichaje obligatorio, pero tampoco te decía muy bien el cómo tenía que serlo, qué herramientas se tenían que usar, de qué forma se tenía que regularizar. Entonces, eso como dejaba lugar a mucha interpretación y de esta forma no ha llegado a quedar claro de qué es obligatorio, cómo se tiene que hacer. Entonces, ese es un punto. Otro punto por el que creemos que al final no ha calado tanto es por la falta de control. Al final, el organismo regulador del fichaje es Inspección de Trabajo. Inspección de Trabajo no tiene la capacidad para controlar esto de todas las miles, los millones de empresas que hay en España. Entonces, también el sentir que Inspección de Trabajo, a pesar de ser obligatorio, no tiene este control tan exhaustivo, hace que las empresas y trabajadores se puedan llegar a relajar y decir, bueno, yo lo cumplo, pero no tengo un riesgo real porque sé que no hay un control efectivo sobre esto. Otro punto yo creo que era la cultura que tenemos un poco de no fichar ya como de costumbre o de empresas que hay muy instaurada lo que es el realizar horas extras porque sí, el trabajador que más trabaja es el más eficiente. Entonces yo creo que también hay un poco esa mentalidad en el que no se ha llegado a plasmar todo esto en el registro de jornada. Entonces, aquí esto es lo que quiere ir persiguiendo la Inspección de Trabajo. Y por último, creo que también es importante, ya no solo por parte de la empresa, sino también por parte del trabajador, saber que esto no es una opción. El registro de jornada no es una opción para el trabajador que si quiere lo registra o si no quiere no lo registra. Es obligatorio. Al final, la empresa también tiene que conocer o tiene que saber qué medios tiene para hacer saber que al trabajador que es obligatorio hacer el registro de jornada. El día de mañana, si tenéis una inspección por el registro de jornada y no está un trabajador, no lo tiene registrado, tú a inspección le puedes decir, no, es que el trabajador no quería hacerlo, no quería hacer el registro de jornada, pero al final la empresa es la que tiene que obligar en cierta medida al trabajador a hacerlo. La empresa tiene medidas de sanción, los convenios colectivos establecen sanciones para el trabajador que no cumple con sus obligaciones. El trabajador tiene la obligación de hacer registro de jornada y si no lo hace, la empresa podría sancionar a ese trabajador por no hacerlo. Porque al final la responsabilidad subsidiaria que te va a pedir Inspección de Trabajo es a la empresa por no tener ese registro de jornada. Entonces, creo que al final también es muy importante saber que es obligatorio para la empresa, pero también es obligatorio que el trabajador lo realice. Y si este trabajador se niega y la empresa tiene pruebas de que le ha puesto todos los medios al trabajador para que lo haga, le ha insistido, incluso le ha sancionado por no hacerlo, aquí la empresa podría llegar a eximirse de responsabilidad si tú lo tienes todo muy bien o podrías justificar que es que por todos tus medios lo ha intentado, incluso el trabajador está siendo sancionado por eso, o incluso ya en un caso muy extremo, aquí ya hablamos de casos muy extremos, poder llegar a ser despedido, pero bueno, esto sería también un tema más difícil de justificar. Por eso, al final, estos eran un poco los motivos de por qué se necesita, como ya he ido comentando, porque todo esto hacía de que con la ley anterior no todo el mundo tuviese claro
cómo se tenía que regular. Entonces, hay que tomar medidas para que todo esto se pueda hacer y que a partir de ahora podamos tener un registro de jornada que sea fiable, transparente, con cumplimiento por parte de todas las partes y sobre todo que el trabajador también tenga claro de que esto es para su propio bien. Al final tú estás registrando las horas que realmente realizas y que deben de ser compensadas, sobre todo para evitar el exceso de horas extras y en caso de hacerlas, pues que se compensen con descanso adicional o que se remunere de la forma adecuada según digan los diferentes convenios colectivos. Por eso, las principales novedades en relación a lo que he comentado antes de por qué en cierta ocasión no ha funcionado o no se ha implantado de todo el registro de jornada, muchas empresas lo han seguido, sobre todo es eso, un registro de jornada que sea fiable, objetivo y accesible. Aquí está el punto de lo que comentaba de la inspección de trabajo. La inspección de trabajo ahora, con los miles de sistemas que hay de registro de jornada, no tiene acceso. La inspección de trabajo, para ver un registro de jornada hecho en papel, pues debería de personarse en la oficina para verlo. A partir de ahora, con esta nueva ley, lo que también incluye es que las diferentes plataformas con este registro de jornada tengan acceso por parte de Inspección de Trabajo. Entonces, que Inspección de Trabajo pueda consultar de forma remota, en caso de que necesite, estos registros de jornada para comprobar que realmente se está llevando a cabo y que se están haciendo y compensando las horas realmente trabajadas. También, al hacerlo por medios digitales, lo que hace es eliminar la posibilidad o se va a limitar la posibilidad de alteración por parte de la empresa. También dentro de estos nuevos registros se va a controlar mucho de que la empresa no pueda alterar estas jornadas que ha registrado el trabajador. Así que, al final, también tenemos que tener en cuenta que, aunque no lo pueda modificar, pero sí tiene que ser modificable. Explico esta parte. El trabajador se puede equivocar al poner una jornada. Se le puede ir un número, se puede equivocar o realmente a lo mejor son horas que no las tiene que registrar. Entonces, sí debe de ser modificable, pero no alterarlo de forma unilateral por la empresa, por ejemplo, ya que debe de ser la jornada real y el trabajador ser el que registre su jornada. Al igual que debe de tener acceso a Inspección de Trabajo, también debe de ser accesible tanto para el empleado que ha registrado su jornada como para los representantes de los trabajadores en caso de necesitar esta información. Obviamente, este registro de jornada no va a ser accesible para todos los empleados de todo el resto de empleados, no. Cada empleado podrá ver el suyo y los representantes de los trabajadores, con ese puesto o esa función que tiene, también podrán tener acceso a ellos, siempre respetando los límites de los datos personales o los límites de la Ley de Protección de Datos. Y, como he dicho, obligatorio, accesible por parte de Inspección de Trabajo. Otro punto que también creo que hará que sea más seguido o más respetado por parte de tanto empresas como trabajadores es que van a aumentar las sanciones. Al final, uno de los principales medios de control, digámoslo, control, que tiene Inspección de Trabajo es mediante sanciones. Si no cumple lo que dice la normativa, pues te sanciono por X motivo y dependiendo del grado de la gravedad de la sanción, pues este importe va subiendo. Punto muy importante, que las sanciones con la normativa anterior con respecto a la no cumplimiento de registro de jornada iban por empresa, ahora estas sanciones son por empleado. Podrían sancionar por cada empleado que de esta Inspección de Trabajo que no está cumpliendo con el registro digital. Por eso, como he dicho antes, las sanciones aumentan y también es importante hacer saber a cada trabajador de que esto es obligatorio y la repercusión o el perjuicio que puede tener para la empresa. Obviamente, el no llevarlo correctamente hace que la carga de justificación, por así decirlo, cae en parte, cae del lado de la empresa. Si ahora no llevamos correctamente el registro salarial y un trabajador nos denuncia a la empresa o reclama a la Inspección de Trabajo que está realizando más horas, es la empresa la que debe poder justificar que lo que dice ese trabajador no es cierto. El trabajador tendrá sus pruebas, pero al final es la empresa la que va a tener que justificar que lo que está diciendo el trabajador es cierto o no.
Por eso es muy importante que se lleve este registro. Y también otro punto muy importante, que si no llevamos este registro, los trabajadores a tiempo parcial se presumirán que son a jornada completa, ya que no podemos justificar que este trabajador realmente esté haciendo 4, 6, 7 horas la parcialidad que tenga. Para inspección de trabajo, si no lo podemos justificar, consideraría que este trabajador realice una jornada completa y perdón, aumentarían de oficio su jornada, con efectos retroactivos de la fecha que ellos consideren, obviamente pagando los salarios que se han dejado de pagar y cotizando la parte que no se ha cotizado con este incumplimiento. Eso, como veis, uno de los principales puntos por los que van a querer hacer cumplir esta nueva legislación es a base de sanciones o a base de regulación para que sea la empresa la que tenga que justificar estos puntos y, por tanto, también sea la empresa la que priorice o sea la empresa la que más presión meta a los trabajadores para que lo cumplan. Al final le ponen un poco la responsabilidad de la empresa en la que ellos cumplan esta obligación sí o sí, ya que si no, inspección de trabajo con este acceso remoto pues podría detectar los datos y podría sancionar. Y ahora bien, yo creo ya con todo lo que estoy diciendo, un poco el cómo podemos aplicarlo. Hay diferentes medios que podemos usar, pero ya todos nos están diciendo que tiene que ser por medios digitales. Al final es buscar una herramienta que cumplan con toda esta normativa, que nos asegure de que lo que se está haciendo se hace en base a la ley, obviamente que sea una plataforma accesible, que sea una plataforma en la que tengamos esa información fiable y en tiempo real, y sobre todo, aquí es muy importante también formar a los trabajadores, formar al personal tanto en el uso de las herramientas que le damos como en la obligación que tienen de llevar este registro horario. Y sobre todo, al final, también es muy importante que por parte de los responsables de la empresa, pues periódicamente hagan una supervisión de la implantación y sobre todo una supervisión del cumplimiento de estos registros por parte de los diferentes trabajadores. Bueno, eso es un poco así el qué sabemos y prácticamente creo que va a haber muy poca diferencia cuando se implante lo del registro de jornada en formato digital obligatorio. Ya son bases, como llevamos ya un año y pico hablando de ello, muchas negociaciones entre sindicatos, el Ministerio de Trabajo. Entonces, eso van a ser las bases principales que tenemos sobre el registro de jornada digital. Ahora bien, ¿qué nos espera para 2025? Aquí he querido hacer un pequeño resumen. No la voy a ir detallando uno a uno en profundidad porque, como ya he dicho anteriormente, aún no tenemos las bases 100% asentadas de estas nuevas legislaciones, pero yo creo que es raro, yo creo que ya es raro el trabajador, sobre todo todos los que trabajamos en el tema de recursos humanos, que no hayamos oído hablar de ella, es la reducción de jornada de 40 a 37,5 horas. Ya el año pasado se hablaba de implantación de 38 horas y media en 2024, no ha llegado. Se hablaba de el 1 de enero se aplica la jornada de 37,5 horas 37,5 horas semanales, tampoco ha llegado. Al final son trámites complejos. Al final tienes que modificar el estatuto de los trabajadores, tienes que modificar bastante normativa. Entonces son trámites muy complejos de llevar a cabo con muchas negociaciones. La última negociación entre Ministerio de Trabajo y Sindicato ya sacaron muchos puntos para llevar a cabo. Ahora están negociando entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía para ver cómo afecta esto a la economía en general o con qué partida presupuestaria se puede llevar a cabo esto. Estos son, por así decirlo, los trámites parlamentarios que siguen negociando, no saben cuándo salir. Realmente ya se está hablando de que para 31 de diciembre del 25 debe estar implantada y que todos los convenios deben de haberse ajustado a esta nueva jornada. ¿Qué sabemos hasta ahora? Sabemos que, obviamente, se quiere reducir la hora, pero ya no tanto en horario semanal, sino en horario anual. Con esta nueva jornada será un cálculo, un cómputo anual y que la empresa o a lo mejor determinadas cosas, algunos convenios, la idea es que esta reducción de horas se plasme en los convenios y que de aquí al 31 de diciembre del año 2025 todos los convenios o todos los nuevos convenios que se van creando ya apliquen esta reducción de jornada.
y que ahí especifiquen las formas de reducción o cómo disfrutarla. Los diferentes medios que tenemos para disfrutar de esta reducción de jornada son reducción efectiva a 37,5 horas semanales, toda la semana, en vez de hacer 40, pasamos a hacer 37,5 horas semanales, o bien reduciendo media hora cada día, o un día a la semana, trabajando menos, 2 días, esto, libertad para la empresa. Otra opción que tenemos es este exceso de horas, la empresa seguir trabajando 40 horas semanales y este exceso de horas darlo como descanso adicional, o sea, como mayor vacaciones. Tampoco podríamos considerarlo vacaciones porque aquí ya es donde sí tienen que regular qué consideración jurídica, qué consideración legal tiene este exceso de horas, porque tampoco serían vacaciones como tal, porque no están reguladas o no van a estar reguladas como vacaciones, sean horas extras, sean horas completas. No sé, eso tienen que regularlo para ver qué consideración se dan a estas horas extras, a estas horas adicionales, perdón. Otra opción puede ser trabajar 40 horas semanales de forma habitual y los veranos aplicar una reducción de jornada efectiva, no trabajar los viernes, días libre disposición. Al final van a dejar bastante libertad para que sea la empresa o bien los convenios colectivos, en ciertos casos, los que regulen cómo se va a aplicar esta reducción de jornada. Pero, sobre todo, el punto clave es que no va a ser una reducción de jornada, lo que se sabe hasta ahora, aquí siempre vuelvo a matizar, no va a ser una reducción de jornada efectivamente semanal, sino va a ser en cómputo anual. Como veis, relacionado con lo que he explicado antes del registro de jornada, por eso es muy importante, o por eso son dos normas que van a meter en la misma ley, para que realmente esta reducción de jornada se aplique de forma correcta, porque Inspección va a poder revisar, va a poder controlar de que los trabajadores estén realizando las nuevas horas establecidas. Entonces, aún estamos en proceso de negociación. Esperemos pronto tener noticias de ello y también pronto dar instrucciones más claras de cómo la empresa tiene que aplicarlo. Pero bueno, ya también es algo que debemos de tener en mente, debemos tener sobre todo los departamentos de recursos humanos, que posiblemente a lo largo de años tengamos que regular las horas y posiblemente tengamos que dar más horas de descanso a nuestros empleados, más días de vacaciones, o un poco como se quiera establecer, dependiendo de cuándo sea efectivo y con qué fecha sea efectiva. Porque estos son 36,5 horas semanales, si lo hacen con punto anual, cambia si la ley se aplica desde 1 de enero o se aplica desde el 30 de junio, por ejemplo. Entonces, cuando salga, ya darán indicaciones de cómo se hace. Todo apunta a que a lo largo del año se hará, pero son negociaciones muy complicadas. Al final, ya es más tema político, un tema parlamentario, que deben de poder sacarlo adelante. Otro punto importante, que ya en los últimos años, todos los años se está actualizando el salario mínimo interprofesional. Aquí puse se preveía un incremento de 1.200 euros, pero creo que este está un poco por encima. Las últimas noticias está en 1.185, 84, 85. Esas son las últimas negociaciones que se están hablando de cómo podría quedar el salario mínimo de cara al año 2025. 1.185, 1.184, creo que es la cifra que ya más se comenta, que es un 4% por encima de la actual. Estos son en 14 pagas. Sería 1.185 euros en 14 pagas. Aquí nos pasa como en los años anteriores. Aplicaría desde el 1 de enero de 2025. Estamos al día 15 y aún no lo sabemos. En los últimos años ha pasado, más o menos se ha publicado para febrero, marzo, y esto nos ha obligado con efecto retroactivo a regularizar las nóminas de los meses ya pagados y sobre todo ya cotizados, también con revisiones de cotización a Seguridad Social. Más, en los últimos meses, a final del año pasado, en octubre y noviembre, Seguridad Social mandó liquidaciones rectificativas relacionadas con el SMI, con la subida que se practicó el año pasado. Este año entendemos que va a seguir el mismo criterio. De aquí a un mes, 2 meses, se publicará en el SMI con efecto retroactivo del 1 de enero, lo que nos obligará a rectificar las nóminas. Otro punto importante es el permiso. Con la última ley que se actualizó sobre los permisos, se incluyó, una de las últimas leyes, se incluyó el permiso de 8 semanas permiso parental de 8 semanas. Este permiso actualmente es un permiso no retribuido, ¿vale? Pero por medio de una normativa europea obliga a que parte de este permiso sea retributivo. Este plazo que dio la Unión Europea a España para hacer retributivo este permiso finalizó el 2 de agosto. Llevamos ya unos cuantos meses sin que se haya sacado esta ley
en la que X semanas, se habla de unas 4 semanas, que más o menos lo quieren retribuir, que estas 4 semanas sean retributivas, aún no está aplicado, aún no está aprobado, por lo tanto, este permiso sigue siendo no retributivo, no retribuido, pero debe llegar porque al final es una ley que lleva a España ya varios meses incumpliendo, se están aplicando sanciones por no incumplir esta ley, por incumplir esta ley que nos viene mandada o obligada desde Europa. Entonces, también es algo que en los próximos, veremos los próximos meses, para dejar de incumplir con la normativa europea, se aplique ya esta retribución. Otro punto importante que ya han hecho hace unos meses, enviaron una consulta para asentar las bases del Estatuto del Becario. El Estatuto del Becario, la última reforma laboral que se hizo, ya daban un plazo de 6 meses para sacar un Estatuto del Becario. Pasado ya casi 2-3 años de la reforma laboral y aún estamos un poco negociando, se está negociando cómo va a quedar este Estatuto del Becario. En sí, una de las principales características que ya se ha sacado en este proyecto de ley son incluir vacaciones a los becarios, un límite máximo de becarios por tutor y por empresa y, sobre todo, regular muy bien de que los becarios están haciendo trabajos de becarios. Trabajo, no llegaría a decir trabajo porque al final son tareas de becario, lo diría. Y que no están sustituyendo a un puesto de trabajo o unas funciones que debería realizar un trabajador ordinario con contrato. Entonces, van a poner también mucho el ojo en que sea unas funciones realmente que ayuden o favorezcan lo que es la formación de este personal. Son una de las principales características del proyecto de ley que a lo largo del año igual se irá asentando y tendremos este ya esperado Estatuto del Becario. Otro de los puntos que también se publicó un proyecto de ley a principios de año es modificación de ciertos puntos del Estatuto de los Trabajadores en base a unificar criterios con respecto a periodos de prueba, con respecto a preavisos, con respecto a permisos. También esto era muy amplio, sobre todo esta modificación lo que quería es que las condiciones del contrato estuviesen muy bien reflejadas en el contrato y todo lo que no apareciese en el contrato se iba en base al Estatuto de los Trabajadores o se consideraba como una mejora para el trabajador si no estaba bien regulado. Entonces, esta mejora, esta modificación del Estatuto de los Trabajadores lo que busca es una mayor claridad a la hora de hacer los contratos, con respecto a periodo de prueba, preavisos y demás, y para favorecer un poco el entendimiento de las personas de qué condiciones de trabajo tienen, cuánto las tienen que realizar, cuándo tienen que realizarlas, de forma adecuada. Y ya por último quiero poner, tiene menos que ver las nóminas directamente, que al final es un poco lo que nosotros más tocamos, pero creo que es algo importante y que está creando mucho ruido últimamente, que sería la audiencia previa al despido con una indemnización adicional, que en los últimos meses ya hemos tenido sentencias en los que se ha determinado que un trabajador, cuando va a ser despedido, tiene que tener la posibilidad de poder defenderse o poder justificar los motivos que la empresa le está presentando a ese trabajador para ser despedido. Y si no tiene esta audiencia previa, el despido podría ser considerado improcedente o en ciertos casos incluso llegar a ser nulo. Estos son sentencias que han salido, por tanto, tampoco hay una ley que lo regule. Al final viene de normativas europeas, pero no hay una ley en España que regule cómo tiene que ser esta audiencia previa, cuánto tiene que durar, cuántos días previos. Entonces, aún ahora mismo son sentencias lo que va saliendo, algunos casos funcionan, otros casos no, pero es importante tenerlo en cuenta para cuando salga esta ley. Igualmente, con la indemnización adicional. En ciertos casos, ya hayan dictado sentencia en el que si el trabajador, por el perjuicio de ser despedido, su indemnización no compensa ese perjuicio, el juez ha podido determinarle una indemnización adicional para compensar esa pérdida del puesto de trabajo. Igualmente, aquí hay muchas variables, dependiendo de las características del trabajador, dependiendo de qué pasa después de haber sido despedido, de que esta indemnización ha variado el importe, no hay un importe fijo, no hay un cálculo establecido. Entonces, estamos a la espera de que estas dos sentencias ya se regulen o nos digan de forma fija y exacta cómo se van a regularizar. Ya tenemos sentencias de un lado y de otro, pero estamos a la espera de que haya una ley y también para que los jueces puedan aplicar con un criterio único y no sea también un poco en base a su criterio o en base a las diferentes regulaciones que van aplicando.
Bueno, esto era un poco así lo que... Hay más cosas que están por allá, porque últimamente, en los últimos años, llevamos un periodo con muchos cambios normativos, muchas novedades, pero bueno, hemos querido destacar unas que creemos que son importantes, sobre todo para nóminas, que son al final lo principalmente que nos afecta. De todas formas, siempre seguiremos, cuando salga así una novedad importante o algo muy, muy concreto, haremos webinar explicándolo en base a artículos, en base a los medios que podamos. Pero bueno, al final esta era una de las cosas que queríamos mencionar, porque son las que más nos afectan de forma directa o que creemos que deben de salir en los próximos meses, porque llevan durante todo el año y están ahí muy, muy candentes. Así que ahora vamos a pasar a las preguntas, que he visto, mientras que estaba haciendo la presentación, he visto que el chat estaba muy activo, entonces voy a ir viendo un poco qué preguntas tenemos, que veo que hay bastantes, las que nos dé tiempo, luego preguntaré a mi compañera Mireia hasta cuánto tiempo tenemos. Pero bueno, vamos a ir respondiendo todas las que nos dé tiempo y las que no dé tiempo, luego haremos un artículo o un correo en el que intentaremos dar respuesta a todas las que nos hayan quedado pendientes. Vale. Primera pregunta que tengo. Dice, ¿la cuota de solidaridad va por nómina o si recibes 2 nóminas se suman? La cuota de solidaridad va por base de cotización. Si tú tu nómina, y por base de cotización máxima en este caso, si tú tu nómina la recibes en 2 nóminas, es un poco extraño, pero bueno, tengo 2 nóminas, al final nosotros lo máximo que podemos cotizar en una, en 2 o en las nóminas que sean, son la base máxima. Este año en 4.909 euros. Si la suma de todas estas nóminas llega a los 4.909 euros, el exceso de eso es lo que tendrá la cuota de solidaridad. No si yo tengo 2 nóminas de 2.500, 5.000 estoy por encima, me libro de la cuota de solidaridad. No, se suma y el exceso entre los 4.900 hasta los 5.000 euros se aplicaría a la cuota de solidaridad. ¿Vale? Se deben de aplicar los 3 tramos de solidaridad en una nómina mensual. Depende del importe. Si una nómina no llega al 10%, está por encima de la base máxima, pero no supera el 10%, solo aplicaremos el primer tramo. Sí, cuanto mayor sea la nómina, pues se va aplicando el primero, el segundo, el de 0 y el de 0, ahí sin límite hasta el máximo, pero depende del importe que tengamos. Ahora, vamos, de cuota de solidaridad, si no me equivoco. Vale, cuota de solidaridad ya lo vamos a dejar ahí. Vale, aquí preguntan un poco, por hacer una modificación de la pregunta, ¿qué empleados están obligados para hacer el registro de jornada? Aquí pregunta especialmente sobre directivos, dueños de empresas. El registro de jornada es obligatorio para aquellos trabajadores recogidos por el Estatuto de los Trabajadores. Valga un poco la redundancia. Aquí incluimos, obviamente, los trabajadores ordinarios y si algún trabajador con una relación de carácter especial también recogido en el Estatuto de los Trabajadores, en cierto modo también tendría esta obligación. Si es un administrador autónomo o un directivo que no se rige ni por el Estatuto de los Trabajadores ni por ninguna de estas normativas, no estaría obligado ya que se sale fuera de la norma. Pero todo aquel trabajador que esté recogido en el Estatuto de los Trabajadores debe de realizar este fichaje. Otra pregunta. ¿Se pueden modificar los fichajes una vez estén registrados? Lo pregunto por el tema de errores. Vale. La pregunta es si se pueden modificar una vez que estén registrados. Esto es lo que he comentado antes. La empresa de forma unilateral, si detecta un error, no podría rectificarlo, porque este error debe ser también justificado o debe ser, el trabajador tiene que confirmar de que realmente se trata de un error. Entonces, sí se deben modificar, lo que he dicho antes, se deberán poder modificar en caso de error, pero no manipular, que al final hay bastante diferencia entre una cosa u otra. Si hay un error detectado en la hora del registro, obviamente sí se van a poder registrar, porque también la ley lo que dice es que el registro de jornada sea real y fiable. Si hay datos erróneos o datos falsos, no estaremos cumpliendo igualmente, tanto para beneficio o perjuicio para el trabajador. Aquí va para ambas partes. Vale. Habrá que modificar de alguna forma esas modificaciones del registro de jornada, es decir, que el sistema que usemos de fichaje el sistema que usemos de fichaje debe mostrar la fecha y las modificaciones.
Si se trata de un error, de que se ha registrado de forma errónea, la información que debe aparecer es la correcta. ¿En qué consisten estas modificaciones? ¿De algo que se ha hecho pero no queremos registrarla? Aquí es que ya estamos manipulando el registro. En sí, la norma, bueno, aún no está, pero no se habla de modificar o de rectificar horas porque se entiende que los registros que ahí se incluyen son correctas. Entonces, si nosotros lo que tenemos que modificar es porque está erróneo, en principio tenemos que poner la información fiable. No debería de haber un registro de qué se ha modificado o qué se ha eliminado, porque la información es la fiable. En todo caso, si Inspección de Trabajo, si tiene acceso, entra al registro de jornada con unas horas registradas y luego solicita otra vez información o vuelve a entrar y ver que se han modificado, aquí sí que te puede pedir justificación de, oye, yo cuando entré X día había estas horas, ahora que he entrado hay otro número diferente de horas. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí sí te lo puede pedir porque está viendo algo raro, está viendo una discrepancia. Vale. Aquí hay como dos preguntas. La primera, ¿la Inspección de Trabajo puede sancionar al trabajador? No. La responsable es la empresa, siempre. Porque al final la que es la encargada de hacer cumplir con el registro de jornada. Y ya continúa la pregunta diciendo, ¿la empresa en este caso podría justificarse de alguna manera argumentando que ha formado e informado al trabajador de la obligación de llevar un correcto registro de jornada? Sí. Al final, aquí ya también depende de Inspección de Trabajo el criterio que siga o si te impone una sanción, cómo tome esta justificación o estas pruebas que tú le presentes. Pero la empresa tiene los medios de que si un trabajador no ficha de forma reiterada, por mucho que tú le estés reclamando, le estés obligando a ello, y la empresa tiene un perjuicio por ello, la empresa tiene forma a través del Estatuto de los Trabajadores de sancionar a este trabajador. Estas sanciones, si tú tienes X número de sanciones en la que estás obligando al trabajador a que fiche, tiene todas las herramientas, lo tiene bien registrado, bien informado y tiene estas sanciones, podría ser justificable ante Inspección de Trabajo de que el trabajador no ficha porque no quiere y tú estás poniendo todos los medios disponibles que tiene. Y al final el último medio es acabar despidiendo al trabajador. Pero aquí la Inspección de Trabajo también tiene que tomar un criterio de que prefiere sancionar a la empresa o que tú tengas que acabar despidiendo al trabajador porque no cumpla estas obligaciones. Creo que tampoco se debería llegar a este extremo, ya que al final, si el registro es fácil de hacer, tampoco un trabajador tiene que ser tan reacio a hacer este fichaje si lo está haciendo, si está realizando ahora y lo puede hacer de forma fácil. Vale. ¿Y si la jornada completa por convenio es inferior a 40 horas? Vale, esto ya pasamos a hablar sobre lo de la reducción de jornada. Aquí ya el Estatuto de los Trabajadores establece un límite máximo de jornada. ¿Vale? Ahora mismo está en 40 horas semanales, está rondando unas 1.800 horas más o menos. Hay convenios que efectivamente tienen menos horas de las 1.800. Entonces, por eso esta reducción de jornada de 40 a 37 horas y medio no afectará igual para todos los trabajadores, ya que hay trabajadores que por convenio ya tienen menos de 40 horas semanales en cómputo anual. En este caso, se volverá a hacer el cálculo, unas 37 horas y medio semanales, más o menos, se estiman que son unas 1.712 horas anuales. ¿Vale? Entonces, si hay algún convenio que su jornada anual está por debajo de estas 1.712 horas, más o menos aproximado, pues esta reducción de jornada no le afectará porque ya realiza menos de 37,5 horas semanales. Si tú ya de normal la realizas menos, pues te va a afectar menos que aquella empresa que realice 40 horas semanales. Por eso, no a todos afectará por igual y es un papel muy importante de los convenios los que regulen esta reducción efectiva. Vale. Son ya casi las 12:30, creo que era la hora límite que teníamos del webinar, una horita. Pues no ponemos preguntas, sé que hay más, entonces luego las recopilaremos y las mandaremos por los diferentes medios de comunicación que tenemos. Así que yo por mi parte, muchas gracias a todos los que habéis asistido. Espero que haya sido interesante, que os haya resuelto dudas y cuando tengamos novedades de lo que está por venir, pues haremos nuevos webinars, haremos nuevas presentaciones para que estéis al tanto de todo. Así que un placer, que tengáis muy bien miércoles y nos vemos en la próxima. Adiós.